Hola amigos, bienvenidos a un Cuarentalk más. Mi nombre es Carlos Escalacán de ECA Consulting Group. Como saben, los Cuarentalks son espacios que compartimos con diferentes profesionales donde hablamos diferentes temas que creemos que son importantes para reforzar eh, los negocios que venimos desarrollando, los emprendimientos que venimos desarrollando, las acciones que venimos tomando en nuestras empresas. Entonces, el día de hoy hemos querido tocar un tema que nos parece que es súper interesante porque muchas veces dentro del desarrollo del plan de negocio lo vemos al final, por un tema de repente de que es uno de los temas más complicados de desarrollar, que necesita un poco de conocimiento más técnico, pero que creemos que es la pieza, la piedra eh, base, ¿no? Para la construcción de cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de desarrollo. Y también el tema personal. Entonces, el tema de hoy es finanzas. Vamos a hablar sobre diferentes herramientas financieras o vamos a tocar temas que tienen que ver con cómo nosotros tenemos ciertas construcciones mentales que nos ayudan a manejar de mejor o de peor manera nuestras finanzas, ¿no? Entonces, para ello, hemos invitado el día de hoy a Daniela Magarachi de Magarachi Consultoría Financiera, quien nos va a ayudar a entender un poco mejor todos estos conceptos que los tenemos en el día a día, forman parte de nuestro vocabulario, pero muchas veces no sabemos cómo implementarlos de la mejor manera. Hola Daniela, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte primero por sumarte a los Cuarentox. Como te dije, este es un tema que lo estábamos buscando hace tiempo y creemos que es vital porque es la base de cualquier negocio, de cualquier acción que tomemos, pero muchas veces lo dejamos para el final, porque como muchas personas de repente no somos tan buenas con los números o nos vamos más por la parte de ventas o marketing, que es lo más entretenido, ¿no? Siempre dejamos al final el tema de las finanzas. Es verdad. Y en realidad es creo que uno de los principales, porque como siempre decimos en nuestra consultoría, si el negocio no es rentable o si no evalúas desde un principio si te va a dar dinero o no, todo lo demás es tiempo invertido de repente por las puras, ¿no? Creo que es lo principal que debemos evaluar. Y sobre todo ahorita en cuarentena, donde hablar de finanzas, creo que a muchas personas más es lo que les da ganas de llorar que otra cosa, porque son tiempos complicados, porque no todo el mundo les va bien con las finanzas, porque no todo el mundo se había preparado bien para épocas como esta. La verdad, nosotros lo decimos y lo repetimos muchas veces, en los demás Cuarentox lo hemos hablado también, el tema de inteligencia financiera en el Perú no va bien, el tema de educación financiera en el Perú no va bien. Entonces, lamentablemente, sí hablábamos de una época de bonanza financiera, sí hablábamos de una época en la que los emprendedores empezaban a surgir, pero también algo que siempre también hemos destacado es que a más emprendedores, más empresas que morían. O sea, el tema el indicador de mortalidad empresarial siempre se ha mantenido en el mismo nivel y eso es preocupante porque te preguntas, ¿no? Oye, ¿qué pasa acá? Correcto. Sí, y tú sabes que una de las razones por las que formamos esta consultoría, ahora sí, fue porque un día revisando estadísticas nos dimos cuenta que una de las principales causas de este gran ratio que nos comentas, que también sabíamos que era exorbitantemente alto, era el mal manejo financiero que tenían de las empresas, ¿no? De repente se prestaban mucho, no sabían cómo reinvertir sus utilidades o más bien no las, ni siquiera las reinvertían, tenían gastos excesivos, no sabían cómo manejar toda el área financiera de la empresa, ¿no? Y también ya más adelante viene lo que es planificación de crecimiento, ¿no? Que creo que es lo que enseñas tú también un poquito. Entonces, esos dos aspectos, esas dos áreas, faltaba potenciar y eran las principales causas por las que las empresas o los emprendimientos pequeños no duraban ni 3 años, pues, ¿no? Pero sí, sí, bien, bien fuerte. Y quiero hacerte una pregunta, porque creo que ese es el inicio de toda una época, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado con el ahorro de las personas durante toda esta época que hemos tenido de bonanza financiera, ¿no? De bonanza económica, para hablar en general, ¿no? Bueno, ¿te refieres antes de la cuarentena?
antes de todo Claro, esto. claro, claro. O sea, venimos de una época de crisis, ¿no? Que es post 90 y creo que hasta el 2019 hemos tenido una época de crecimiento sostenido, ¿no? La clase, la extrema pobreza se ha reducido, la clase media ha crecido, los ingresos de las personas han aumentado, se ve una mejor calidad de vida. ¿Y qué pasó con los ahorros? Ya, a ver, acá un poco mi perspectiva, ¿ya? Mi percepción. Lo que pasa es que sí, es verdad, las asesorías que nosotros siempre damos, la principal categoría o la principal debilidad de las personas en sus finanzas personales es el ahorro, ¿no? Muchos nos comentan que no saben ahorrar o que no consideran importante ahorrar o que no saben cómo organizarse. Y hay algunos que tienen bastantes ingresos y no saben cuáles son los beneficios del ahorro, no saben que se tiene que guardar un pozo de repente para situaciones no previstas, como por ejemplo esta, que son situaciones que absolutamente nadie prevé, ¿no? Por eso se llaman así. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo un poquito? Es, sí, gastar, consumir, pero han dejado un poquito de lado este aspecto y a muchas, muchas, muchas personas los ha agarrado en frío, porque los ha agarrado sin un colchón con el que puedan sujetarse, ¿no? Hay algunos que, por suerte, bueno, lo han tenido o siguen generando ingresos, algunos pocos, ¿no? Y hay algunos negocios que sorprende porque en realidad parecería que iban a estar un poco chocados, pero han sorprendido que las ventas o las han aumentado o las han mantenido. La verdad que por ellos súper, súper feliz, ¿no? Qué suerte, pero la gran mayoría les ha chocado bien fuerte ese tema, ¿no? Porque no han tenido eso, un colchoncito financiero para respaldarse, ¿no? Y no sé si es indicador o comportamiento que siempre hemos detectado es que eh, la teoría dice que uno de sus ingresos totales tiene que separar una parte para el ahorro y luego gastar. Pero nosotros hacemos al revés. Gastamos y lo que sobra ahorramos cuando normalmente no sobra nada. Correcto, así es. Sí, y de hecho, bueno, yo creo que eso está totalmente mal planteado, ¿no? Vamos a atacar todo desde la raíz, ¿no? Y es que eh, si conocemos los beneficios que nos puede traer el ahorro, que son a partir de definir nuestras metas de una manera específica, ¿no? Tampoco es yo voy a ahorrar por ahorrar, que eso es lo que las personas por eso le quitan importancia a ese tema, ¿no? Sino más bien, ya, bueno, yo sé que mis metas de ahorro son tal, tal, tal en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, más o menos proyecto para qué es importante este dinero y para qué lo estoy separando y también, obviamente, para mi fondo de emergencia, que siempre tiene que haber algo, ¿no? Entonces, si las personas ya más o menos tienen desde un principio todo eso definido, saben que no es algo que tienen que dejar para el final para lo que sobre, sino es algo que ya tiene que, una vez entren los ingresos, ya es algo que tienen que tener planificado y previsto como una categoría más de gasto, no, pero de separar dinero para esto específico. Pero sí, Y suele pasar. en tu experiencia personal, y ese es un número que es bastante debatido, ¿cuánto aconsejas tú ahorrar a una persona de su sueldo? Me encanta esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque siempre respondo igual. Mm, no tienes idea de cómo odio esas metodologías que te dicen 50%, 20%, 30% y replícalo, ¿no? Porque en realidad no es así. Lo que pasa es que todos tenemos estructuras distintas. Todos tenemos, ¿por qué tenemos estructuras distintas? Porque tenemos metas financieras distintas, situaciones económicas distintas, realidades distintas, ¿no? Entonces, es algo que se va armando paso a paso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los ingresos y en un principio solo me alcanza para pagar mis gastos, está bien, pero aprendo a organizar mis gastos y después voy considerando la opción de diversificar un ingreso, no prestarme, ¿no? Entonces voy diversificando mis ingresos y a partir de ahí ya, ok, ya cubro más de mis gastos fijos, ¿no? Entonces ahora sí ya puedo incluir ese porcentaje en función a mis metas. Como te comentaba, no es solo ahorrar por ahorrar, sino, ok, yo tengo una meta prevista de eh, que me quiero comprar esto, o en tal año quiero adquirir esto, o quiero mantener un fondo de inversión básico de mínimo tanto, que siempre tiene que estar en tanto, ¿no?
Entonces, no es como decirte, oye, todos los meses te recomiendo que ahorres un 20% de tu sueldo. Es algo incompleto, ¿no? Esa recomendación porque no aplica para todos y de hecho te vas dando cuenta cuando vas conversando con las personas que no todos pueden adaptarse a esa metodología tan rígida, ¿no? De ahorro, porque como te comentaba desde el principio, tienen realidades distintas, tienen metas financieras distintas o tienen hábitos financieros distintos también, ¿no? Es un poquito eso. Y si hablamos de capacidad de ahorro, tenemos que hablar de uno de los más grandes enemigos del ahorro, que son los gastos, sobre todo los gastos hormigas, y que ahora han encontrado un canal mucho más eficiente para llegar a las personas, que es el celular. Están los Cyber Days, Cyber Wow, Cyber Monday, Black Friday. Tenemos una serie de oportunidades de compra que, si bien uno los maneja de manera correcta, se vuelve una compra inteligente porque en verdad accedes a 60-70% de descuento, Correcto. pero si es todos los días, ya no se vuelve una compra inteligente. Correcto, sí, bueno, de hecho ya se vuelve un poco, eh, ¿cuál es la palabra acá? Un vicio, ¿no? Ya, pero tú sabes, o aprender a manejar las finanzas desde un nivel personal de una manera óptima y eficiente, si lo podemos decir así, viene amarrado a desarrollar un juicio crítico financiero personal, ¿no? Que es básicamente saber qué es lo que te conviene, tener poder de decisión sobre las cosas y no dejar que la publicidad o las ofertas o el marketing te abrumen, ¿no? Sino que tú ya tienes un juicio formado y sabes específicamente por qué lo has estado trabajando, tampoco es de la noche a la mañana. Y sabes específicamente qué es lo que necesitas, cómo lo vas a manejar, porque ya sabes cómo proyectarte, ya sabes absolutamente cuáles son tus metas del corto, mediano plazo, y así vas tomando decisiones en el camino también, ¿no? Entonces, claro, todas estas ofertas que a veces nos abruman, justo hace poco, ¿no? Creo que leíste un poco lo que subimos, que fue como una reflexión de estas ofertas, y es que en realidad las ofertas muchas veces están disfrazadas de ofertas y es únicamente la palabra la que emplean, ¿no? Para llamar un poco la atención, un poquito evaluar eso, y también evaluar si realmente es un producto que en ese momento estamos necesitando o que hace tiempo veníamos buscando, ¿no? De repente veníamos buscando hace tiempo una cámara, ¿no? Y sabíamos que el precio era, voy a inventarme números, ¿no? 600. Y justo nos sale esa misma cámara en oferta en 300. Y también está dentro de nuestro presupuesto incluido que podemos adquirirla en ese momento, ¿no? Entonces es una buena compra, es una compra inteligente, porque es algo que ya queríamos. Pero tienes idea de todas las veces o de todas las personas más bien que he conocido que se dejan engañar por ofertas y creen que es wow, lo máximo, cuando en realidad ni siquiera necesitan ese producto, ¿no? Wow, ¿qué tal la oferta? Y ni siquiera están necesitando, no tienen esa necesidad o nunca lo buscaron y el marketing los abrumó y se lo compran y posiblemente ni siquiera lo usan, ¿no? O lo terminan regalando, etcétera. Entonces son varios aspectos para tener en cuenta ahí. Sí, el tema es que el marketing ahora cada vez es más eficiente y, como dicen los memes, ¿no? O sea, tú hablas algo en una conversación y, oh, sorpresa, te apareció ahí una oferta en el celular, o, o Ah, un no, cupón te sí, llegó de la nada. Este, olvídate. otro punto que queríamos abordar, que creo que muy pocas personas lo hacen o no saben cómo hacerlo, porque creo yo que tiene que tener una metodología atrás, es cómo armar un presupuesto. Muchas personas no sabemos cómo armar un presupuesto, más que de repente tratar de sumar algunos gastos que podamos programar, pero muchas cosas se escapan en el momento de la forma en la que pensamos, o como tú dices, ¿no? De las necesidades que tengamos, o los gastos que puedan aparecer en el momento, o accidentes o cosas que puedan aparecer de la nada, ¿no? Correcto. Bueno, acá te estás refiriendo a nivel personal o a nivel negocio o en general. No, personal. Ah, ya, ok, ok. Bueno, sí, en realidad, ¿cómo podríamos establecer un buen presupuesto a nivel personal, ¿no? Lo primero es sentarnos y definir, primero, bueno, nuestros ingresos, nuestros gastos fijos y después nuestros gastos variables, más o menos, ¿no? Eso, como te comentaba, va a depender y va a variar según cada persona. De repente,
y también obviamente la categoría ahorro, ¿no? De repente una persona puede cubrir algunos gastos y los otros todavía no, necesita trabajar, se va trabajando en partes, ¿no? Justo podemos empezar aprendiendo a manejar nuestros gastos de una manera eficiente, desarrollando ese juicio, como te comento. Después podemos implementar y construir de a pocos nuestro fondo de ahorro, porque en realidad en el camino surgen, pues, según la persona, algunos impedimentos. De repente las personas no mantienen constancia, no, o ahorran, se lo gastan y después vuelve a quedar en cero. Entonces, es algo que se va armando, como yo siempre aconsejo, en etapas. Y suelo dejar la etapa de inversiones, que es la etapa para multiplicar un poco nuestro excedente de dinero al final, ¿no? Hay personas que de repente están muy endeudadas, tienen muchos préstamos, tienen la economía personal desordenadísima y ya me están preguntando, ya quieren invertir, ¿no? Yo, a ver, primero hay que ordenar esa parte para que estemos tranquilos, conozcamos un poco más ya cómo funciona nuestra economía personal y después que ya está todo ordenado, porque no sabes, sienten mucho estrés, viven con estrés, viven intranquilos, entonces una vez que ya sabes manejar tu economía personal, ya estás tranquilo, ya no le des a nadie, que tienes fondos, ya podemos ver qué alternativas tenemos para hacer que nuestro capital se multiplique, nuestro excedente, ¿no? Entonces, el primer paso es sentarnos a evaluar esas categorías, después definir nuestras metas en cada una, ¿no? Y al final, como siempre digo, hacer seguimiento, ¿no? Hacer ahí seguimiento. Hay muchas personas que me dicen, no, oye, pero yo esto no lo quiero estar haciendo diario, no lo quiero estar llevando de manera diaria, como una loca. Al principio, de repente, si tienes hábitos muy desordenados, ni siquiera, bueno, diario le puedes dedicar 1 o 2 minutos al registro, ¿no? Si sabes un poquito cómo ordenarte. Y después mensual puedes hacer una evaluación, ¿no? Oye, yo de repente proyecté que iba a ganar esto, que iba a gastar esto, y en la vida real, ¿cuánto fue? ¿Cómo fue? ¿No? Y es importante siempre la evaluación post para saber si nuestros objetivos se están cumpliendo o no, ¿no? No solo es como que hacer los objetivos y ya. Es importante llevar un registro de números y luego evaluar si ese registro de números coincide con lo que nosotros planificamos que iba a hacer en realidad, ¿no? Y eso, básicamente. Has mencionado un punto que es súper importante y creo que ahorita más que nunca ha tocado a muchas personas y es el tema del endeudamiento, ¿no? Hay personas que han tenido la capacidad de manejar ciertos ahorros, otros por ahí han sacado algunos fondos, pero otras personas de repente no han querido afectar su liquidez y han empezado a utilizar la tarjeta. Te digo porque conversando con muchas personas, cuando iban a hacer las compras, dijeron, ya, vamos a ver cuánto dura esto. Entonces, no me voy a capitalizar, voy a mantener toda la plata que tengo en efectivo líquida, guardada, y vamos a utilizar la tarjeta para endeudarnos. Pero eso lo he escuchado como comentario. No sé si está bien, no sé si está mal. Depende de cada persona. ¿Qué nos comentas tú acerca del endeudamiento? Eh, bueno, supongo que te refieres a esa etapa, ¿no? Todo en realidad depende de el no, más bien en qué situación se haya encontrado la persona antes de esta situación para poder tomar esa decisión que ya en realidad es un poco extrema, ¿no? Yo siempre recomiendo o yo dejo al banco como alternativa hasta el final, ¿no? Incluso vienen los préstamos de terceros pero familiares en medio antes de considerar esa opción, ¿no? Porque ¿por qué? Porque es más riesgosa, porque estamos hablando de un capital de un tercero, ¿no? Que te exige que cada mes tengas tú pues un desembolso al que llegaron a un acuerdo en un previo contrato y que si no lo cumples pues puedes tener castigos como lo que son las moras o aparecer al final en Infocorp, ¿no? Y ese tipo de problemas que las personas en realidad queremos evitar, ¿no? Para no manchar nuestro historial crediticio ni en general financiero. Entonces, en realidad es una opción que si pues no te ha quedado de otra, yo entiendo que los bancos han estado teniendo algunas facilidades, ¿no? En este tema, de repente cortar las cuotas y prorrogarlas, o algún tema en las tasas, dependiendo del banco, pero no es algo que yo hubiera recomendado desde un inicio, ¿no? Sino más bien administrar, que hubiera recomendado administrar de forma un poco más
eficiente el fondo que ya podíamos haber tenido si es que teníamos de ahorros, reducir algunos gastos. Hay algunos clientes que estuvimos tratando en algunas asesorías, reducimos los gastos de repente que no eran tan importantes, los reducimos al mínimo, algunas suscripciones que ya no utilizaban porque ya no salían, de hecho se redujeron bastantes gastos variables de salida y de cosas que ya no se podía hacer, ¿no? Entonces ese dinero lo utilizamos para eh, volver a rearmarlo en el presupuesto y según las nuevas metas, porque se formaron nuevas metas, ¿no? Sobrevivir los 3 meses o en el caso de negocio, pagar estas cosas, ¿no? Priorizar. Entonces priorizamos bastante en ese aspecto. Pero bueno, yo entiendo, yo sé que incluso en otros países, muy interesante, utilizaban métodos de congelamiento de deudas sin cargo de intereses, ¿no? Yo sé que creo que acá no han llegado a tanto, pero han tenido algunas facilidades que más o menos es algo que se puede negociar también dependiendo de qué cliente eres con el banco, qué historial has tenido, por eso siempre recomiendo, ¿no? Cuidar nuestro historial, o qué antigüedad has tenido también, ¿no? Yo sé que sí han estado negociando con algunos clientes algunas facilidades, ¿no? Pero sí, bien complicado el tema, bien, bien difícil de abordar. Sí, porque el tema que tú mencionas del historial, o sea, creo que todos hemos escuchado o todos hemos estado en un momento en Infocorp, entonces eso como que no ayuda mucho al historial crediticio del peruano para manejar ese tema. Y otro punto que te quería preguntar era sobre los préstamos, ahora que han salido esto de reactivación, esto de poder apalancarte con el dinero de otras personas, ¿no? Entendiendo de que ahora se están manejando unas tasas interesantes, de que hay todo un tema atrás que soporta, pero ¿qué tiene que tener un empresario en mente para apalancarse de esto? Como te digo, o sea, nosotros utilizamos la palabra inteligente porque tenemos miedo a que la gente agarre ese dinero que puede ser de repente una cantidad muy superior a lo que está acostumbrado, a una tasa muy baja, entonces puede decir, uy, ya, esta es mi oportunidad. Y lo toma y luego no sabe cómo manejarlo, ¿no? Ese es el riesgo que siempre tenemos en cuenta, porque creo que a cualquiera le puede picar la mano de tomar uno de estos préstamos, ¿no? Así es, y de hecho, yo también he escuchado comentarios de personas que ya se han vuelto locas, han visto que el préstamo está ahí a la mano, cógelo, no, no es tanto así, ¿no? Pero ahí Y más al que tope, nada o sea, si me ofrecen 20, cojo 20, si me ofrecen 50, cojo 50. sí, Dios mío, qué horrible, sí, sí, es cierto, es cierto, de verdad. Ahí, bueno, ahí como yo te digo, entra mucho lo que es desarrollar un juicio crítico. Eso se aprende pues a lo largo de que lo vas trabajando, ¿no? Pero mucho es también planificar, ¿no? Primero, necesito ese dinero, sí o no, para reactivar mi negocio. Según las medidas del gobierno, ¿cuándo lo voy a poder reactivar? Estoy dentro de los sectores que, bla, bla, bla. ¿Cómo han estado yendo mis ventas en este mes? Y más o menos según cómo está el sector, depende. La palabra favorita de nosotros los economistas es depende, porque depende siempre eso, te lo juro, depende de varios factores que tienes que evaluar y considerar ahí en tu calculadora, ¿no? Entonces, ¿cómo te está oyendo estos meses? ¿Cómo proyectas tú? Te lo juro que hay varios negocios que tú podrías pensar que era una necesidad que no era importante y o han mantenido o han duplicado o triplicado sus ventas. Y ahí tú dices, ¿cómo? Pero de repente son sectores de entretenimiento que las personas han querido aprovechar por estar aburridas en casa, ¿no? Entonces, a veces el mercado uno cree que va a reaccionar de una manera y termina reaccionando de la manera opuesta, ¿no? Entonces te puedes ayudar un poquito a planificar. Ahora también, si ya estabas endeudado, ¿no? Si ya estabas ahí más o menos, tomar otro préstamo, de todas maneras que no es una decisión inteligente, ¿no? Entonces evaluar un poco cómo has estado ya antes de y cómo estás más o menos ahorita. Si realmente lo necesitas, si de repente tus flujos están un poquito estables para sostenerlo, evaluar la propuesta también de cuánto dinero estamos hablando, para invertirlo en qué y para medirlo cómo y a qué tasa y en qué condiciones lo vamos a poder devolver y eso, ¿no? Un poquito de factores ahí que, como te digo, son varios a evaluar, pero todo depende, ¿no? De la condición en la que estamos y en la que estábamos. Y se me ha ocurrido una idea de repente interesante, eh, porque si hablamos de tasas,
de repente algunas personas pueden estar pensando en utilizar este préstamo para cubrir otro préstamo anterior. Sí, también he escuchado un poco por ahí, ¿no? Ahí, bueno, habría que evaluar también la situación, ¿no? No sería muy descabellado si es que de repente podría ser algo en lo que agarro este préstamo, pago uno y este está con cuotas un poco más pequeñas que son las que puedo pagar en este mes de repente, ¿no? Y hablando hasta de recompras incluso, ¿no? Que bueno, no sé cómo lo estén manejando ahora los bancos, pero ahí hablando un poco con el banco para que eso sí todo esté claro desde un principio y no nos sorprendan cosas que de repente no leímos en la letra pequeña, ¿no? Que puede pasar también. Entonces, sí he escuchado un poco, no es tan descabellado, pero es solo evaluar un poquito la alternativa, ¿no? Y una opinión personal tuya, ¿qué opinas de esta opción que están teniendo las personas de retirar sus AFP? Ya, eh, a ver, desde mi perspectiva, habría que ver si es que ese dinero de verdad les ha servido para poder sostenerse estos meses porque no tenían ningún otro tipo de ingreso, ¿no? En esa situación o en esas circunstancias, de repente era la única o la última opción que podíamos nosotros tener, ¿no? Entonces, era lo que había que hacer, pero hay personas que sé que han aprovechado esta temporada para sacar su AFP y pues gastarla o utilizarla en algo que no tenía ningún objetivo o al menos que era cubrirse por estos meses en los que no podían tener posibles ingresos porque de repente sí lo seguían percibiendo, no solo han querido sacar el dinero por sacarlo, o peor aún, lo han sacado después de que las AFPs perdieron. Entonces ya asumieron la pérdida y ya no pueden recuperar, ¿no? Entonces ahí entramos un poquito más al mundo de inversiones, ¿no? Ya no pueden recuperar porque sacaron su dinero y ya es volverlo a meter en otro contexto y en otra situación del mercado totalmente distinta, ¿no? Entonces es un poco más riesgoso. De ser necesario, extremadamente necesario sacarlo, está bien, pero de no serlo, evaluar otras alternativas o simplemente ajustarse en gastos, ¿no? Lo que pasa es que las personas están un poco acostumbradas a, yo te digo, yo no estoy en contra del gasto ni del consumo, porque de hecho el consumo es algo que mueve la economía, y si el consumo se para todo lo demás. Pero así como tú hablas de la palabra inteligente, yo también la uso bastante, porque estoy a favor del consumo inteligente. Y es de lo que evaluemos nosotros que realmente necesitamos, ¿no? Y eso, bueno, poco a poco nosotros nos vamos conociendo nuestros hábitos y también, como te digo, vamos desarrollando un juicio que nos permita que fulanito no nos engañe con su promoción o que de repente nos salgan esos gastos hormigas como comentabas que no nos damos cuenta pero están ahí, ¿no? A veces tratábamos a algunos clientes que tenían, por ejemplo, esas aplicaciones, ¿no? O las tarjetas por compras por internet totalmente activadas y no se daban cuenta. Decía, pero mira, tu principal gasto fuga está acá, ¿no? Que son estas aplicaciones. ¿Por qué modo detox no te las desinstalas y pruebas cómo estás en un par de semanas o en un mes? Y te juro que cambiaban totalmente la perspectiva porque se daban cuenta por ellos mismos de más o menos en qué estaban administrando mal su dinero, ¿no? Entonces, esa es un poquito mi opinión en ese aspecto. Si era súper necesario, bueno, era lo que había, pero si no, darte cuenta un poquito que estás empezando a manejar mal tu dinero. Las personas suelen creer, porque te lo digo, esto se repite un montón, suelen creer que con más ingresos sus problemas de dinero o de mala administración de dinero o de falta de dinero se solucionan y no. Lo único que pasa es que sigues ganando más ingresos y los sigues administrando es una mayor cantidad administrada igual de mala manera, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a administrar sus ingresos, no importa, cuando está ganando algo mínimo y después ya cuando empieza a ganar algo más, ya sabe administrarlos de una manera correcta, ¿no? Tantos casos pues de personas que les pasa esto e incluso hasta famosos, ¿no? Que despilfarran todo su, su, su patrimonio por no tener una organización, ¿no? adecuada, ¿no? Eso que tú mencionas es súper importante porque una vez vi un reporte de Estados Unidos de la cantidad de personas que ganaban la lotería y les hacían una encuesta después de unos años y muchos eran pobres, o sea, no sé si pobres, pero habían regresado a la situación donde estaban, porque se habían gastado todo, eran muy pocos
los que se habían mantenido en una posición, los que creo que casi nadie estaba en una posición de millonario, que era donde tenía que estar, ¿no? O sea por capital, o sea por inversiones o lo que sea, pero eso es algo súper importante, ¿no? Hay una frase que dice, como eres en lo poco, eres en lo mucho, ¿no? O sea, Tal cual. si gastas X porcentaje cuando ganas 1.000 soles, cuando ganes 3.000, cuando ganes 5.000, cuando ganes 20.000, cuando ganes 50.000, eso se va a mantener. Tal cual, te lo juro, no tienes idea cómo me indigna leer esos casos. De hecho, te voy a dar un ejemplo, ¿no? A veces en mi familia salen esos comentarios de, ay, si me ganara la lotería yo no tendría tantos problemas, y yo volteo y digo, en realidad estarías peor, creo, porque lo despilfarrarías todo y no sabrías cómo multiplicarlo. Y es cierto, ¿no? Es que es verdad, las personas tienen ese concepto errado y al final cuando ya tienen todo el dinero o se abruman o no saben administrarlo y es un desperdicio, una pérdida de dinero por no haber sabido simplemente cómo controlarse y qué hacer exactamente con ese dinero, ¿no? Y planificar, ¿no? Es básico, Es, en es base a objetivos. el pensamiento cortoplacista, ¿no? Sí, también, también, también. Eso creo que prima en la actitud de las personas, o sea, el tengo hoy, gasto hoy y no sé si tendré mañana y no sé cómo voy a hacer mañana. O sea, creo que a muchos nos ha pasado de que programábamos el gasto, ¿no? Si yo, a mí me pagan el 15, ya, yo voy a gastar de acá el 30 esto, de esta manera, y te lo gastabas. O sea, Sí. eso es fácil, pero lo difícil es hacer lo contrario, ¿no? Lo difícil es, ya sabes qué cosa, vamos a hacer un presupuesto, vamos a ver, de ahorrar tanto porcentaje, no vamos a gastar, o sea, ese pensamiento, no quiero decir sacrificado porque no debería ser algo malo, debería ser algo inteligente, ordenado, planificado, ¿no? Correcto, correcto. No, ese tema que tocas también es muy importante porque muchas veces cuando estamos organizando las finanzas, un tema muy importante que también siempre desarrollamos y tocamos es la relación que mantienen las personas con el dinero, ¿no? Hay algunas que creen que que llevar este tipo de organización es privarse de cosas, o simplemente hay algunas que, pues, como tú comentas, no ven el futuro y sienten mucho estrés, mucha ansiedad. Y viene y me dice, yo de verdad que tengo muy mal mi relación con el dinero porque siento mucha ansiedad, no ahorro, no sé ahorrar, o la verdad que yo no quiero reducir estos gastos porque yo necesito estos gastos, es mi estilo de vida y está bien, ¿no? Por eso te digo, todo depende de la persona y de los hábitos que ha mantenido o de la perspectiva de vida que tiene también, pero dentro de cada prototipo, dentro de cada tipo de persona, es posible llegar a una organización personalizada, optimizada para esa persona, para que todos al final lleguen a esa meta, ¿no? Que puedan tomar decisiones financieras por sí solos en base a lo que les conviene a ellos mismos, ¿no? Entonces, no es que, bueno, de repente, si al principio estás pues, ¿no? En el primer paso y ganas exactamente lo que es para cubrir tus gastos fijos, la solución no es vivir de préstamos, sino ver cómo tienes otra entrada y cómo vas diversificando tu dinero. Y así ya vas subiendo, ¿no? Porque igualito como en la pirámide de necesidades, nosotros tenemos pues las necesidades básicas y ahí va subiendo hasta las necesidades ya un poco más de seguridad sociales, de actualización hasta el final, ¿no? Entonces, ¿escuchas? Se Sí, fue un sí te ratito, escucho. creo. No, sí se escuchaba el audio. Ah, bueno, tampoco es querer llegar. Perfecto. Tampoco es querer llegar hasta la cima cuando todavía pues estoy poco a poco construyendo mi estilo de vida financiero o la libertad financiera que quiero tener a futuro, ¿no? Entonces, sí, un poquito ahí tener cuidado también por cómo me siento con el dinero. Hay muchas personas que tienen muchos miedos y esos mismos miedos son los que no los dejan salir porque son miedos que ellos mismos se implantan en la cabeza de, oye, pero yo no puedo ganar más porque esto, o oye, no, pero yo no puedo esto, tienen el no puedo acá, ¿no? Entonces muchas veces necesitan también dejar esas cosas porque en realidad sí pueden, solo que no creen en ellos o no creen que se pueda pasar. Imagínate, hay tantísimos casos de personas, pues, ¿no? Que facturan miles en su negocio teniendo 8 años o no habiendo estudiado nada o XXXX, los casos son infinitos, ¿no? Y una pregunta, tú mencionaste estas apps
que cada vez son más comunes de gastos, ¿no? Sean estos marketplaces, estos sitios de ofertas. Pero, ¿conoces alguna aplicación para programar gastos, ahorros, un poco de inteligencia financiera? ¿Que te refieres a la aplicación móvil o a un Sí. programa en general? Mira, sí, no conozco, a nivel personal, no conozco una que integre todo, por así decirlo, ¿no? Nosotros por eso tenemos un servicio en el que desarrollamos eso. Pero ahí en nuestro feed hemos subido algunas aplicaciones tipo por categorías, ¿no? Esta es para llevar un control de ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero hay una que es muy buena, que creo que es Blue Coins. Hay una que es como que para seguir tus préstamos, hay otra que es para organizar tus gastos, hay otra que contempla ingresos y gastos, no he encontrado ahorita una que lleve todo. Igual es preferible, mejor, yo siempre recomiendo usar la herramienta Excel, a mí me encanta el Excel. Y puedes tener una visión más amplia, puedes hacer un seguimiento más específico y más pausado también. Recomiendo bastante, porque al final a veces en la aplicación te olvidas y en el Excel uno se desenvuelve muchísimo más, ¿no? Y tiene más opciones también que una aplicación que a veces puede ser un poquito limitada. Sí, creo que no se le ha hecho mucha publicidad a eso y eso también debería. Voy a buscar, me comprometo a buscar, a analizar algunas porque creo que se le debería hacer más publicidad a ese tipo de herramientas porque deberían formar parte, así como tenemos redes sociales, deberíamos tener una aplicación que nos ayude a controlar nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro ahorro, nuestro endeudamiento, ver préstamos. Nos ha quedado corto el tiempo. Yo quería hablar del tema de inversiones porque, o sea, si bien ahorita creo que no es la época porque muchas personas tienen problemas en épocas de bonanza sí se debería analizar más el tema de inversiones porque, como te mencioné, la gente piensa que tiene que ser millonario para invertir. Y hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para apalancarse, para hacer pequeñas inversiones, activos, ¿no? Se puede ver panderos, hay una serie de herramientas que queríamos tocar, pero creo que lo vamos a ver en un siguiente programa, porque en verdad nos ha quedado corto. También queríamos dividir esto en finanzas personales y finanzas empresariales. Si bien hemos mezclado algunas cosas, porque nosotros, bueno, estamos dirigidos más a un público emprendedor, empresarial, este, te quería agradecer por participar y quería que le comentaras a la gente qué cosas hacen en Maharashi Consultoría Financiera. Ay, buenísimo. No, gracias a ti también, Carlos, por esta invitación. Yo feliz, me encanta hablar de este tema, si se han dado cuenta. Nosotros en Magares y Consultoría o brindamos asesoría financiera en estos aspectos, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, ¿no? Estamos dirigidos o enfocados a las MIPES, a las pequeñas empresas que recién han entrado al mercado o que están a punto de, ¿no? Las ayudamos a hacer todo un análisis de viabilidad, de rentabilidad previo y después cuando ya están en el mercado, los ayudamos un montón a organizar sus cuentas, ¿no? Porque siempre tienen ese problema. No llevan un registro, no llevan un orden o no saben cómo proyectar su negocio para aplicar ciertas estrategias financieras para que puedan hacerlo crecer, ¿no? Entonces los asesoramos por ese aspecto y también suele pasar mucho que mezclan bastante las finanzas de su negocio con sus finanzas personales. Entonces eso perjudica tanto al negocio como a ellos mismos, porque ellos también ganan del negocio. Entonces lo que hacemos es que también tenemos un paquete para ayudarlos a aterrizar sus finanzas personales, a guiarlos según los tipos de problemas que tengan, a establecer objetivos y armar un plan de acción para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Y todo de manera muy aterrizada, muy puntual y siempre personalizada con cada cliente, ¿no? Porque lo que queremos es pues que logren sus metas, ¿no? No solo brindarles una herramienta, sino que también les brindamos un acompañamiento para ver que todo se esté dando de la manera correcta, ¿no? Entonces ahí, para lo que quieran, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, ahora sí, Consultoría Financiera, y ahí estamos también en todos los tips que estamos subiendo siempre, ¿no? Para estar ahí educando un poco más en este aspecto financiero. Bueno, Daniela, te quiero comprometer para una siguiente oportunidad, como te digo, nos quedan pendientes. Hay dos temas puntuales que queremos tocar. Uno es el tema de inversiones, herramientas de inversiones, para inversiones, y el otro es el plan financiero para los empresarios, porque creo que, es más, nosotros siempre hemos admitido que nuestro punto débil en la consultoría es el tema financiero, porque creemos en la especialización y creemos que
es una herramienta que se tiene que trabajar de manera profesional, concreta, concisa, bien pensada, no improvisada. El riesgo de hacerlo mal es muy alto y por el bien de la empresa, de que la empresa perdure, hay que hacerlo bien. Y lamentablemente, como hemos hablado siempre con nuestros clientes y hasta el día de hoy, todas las personas con las que hablamos, lamentablemente encontramos el mismo patrón. El mercado peruano es tan bueno que la gente trabajando mal gana plata. Entonces, el tema de finanzas está, pero de mal en peor, pero hay plata, o sea, hay gente viniendo al Perú, hay inversionistas, hay turistas, exportamos, entonces hay plata, pero no ganamos lo que deberíamos ganar, no tenemos lo que deberíamos tener. Entonces, Hay plata, pero podría haber más. Si todo estuviera bien estructurado. Sí, entonces, tal cual. queremos comprometerte para hacer otras sesiones y tocar esos temas. Sí, claro, yo encantada, cuando quieras, cuando quieras. Listo, Feliz de Daniela, hablar. muchas gracias por haber participado en este cuarentón. Nos ha quedado corto, pero ya saben, amigos, que pueden encontrar este y otros Cuarentalks en el Facebook y en el canal de YouTube que hemos lanzado, que está todo ordenado ahí para que puedan verlo. Y nada, nos vemos en el siguiente Cuarentalk. Hasta luego, gracias. Nos vemos.